Muy buenas noches. El Instituto de Estudios Superiores de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación, con domicilio fiscal en Jalapa de Enríquez, Veracruz, recibe con especial afecto y gusto a la maestra Sandra Luz Iturribarría Domínguez, quien esta noche compartirá con nosotros un tema sumamente importante: obligaciones fiscales de personas físicas. Les comento brevemente, la maestra que esta noche nos acompaña es licenciada en Contaduría Pública, además de ser maestra en finanzas bursátiles y tener un diplomado en Pedagogía Interactiva. Ella se encuentra incorporada al Instituto Mexicano de Contadores Públicos en el estado de Veracruz. Tiene, una amplia y vasta experiencia en el campo de la contaduría, del aspecto fiscal principalmente. Ha participado en seminarios, en diplomados, cursos que se han ofrecido en distintos lugares. Principalmente su experiencia también la tiene del Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, en donde ella imparte clases desde 2016 a la fecha. Tiene en este mismo sitio un diplomado en contabilidad de personas físicas y capacitación integral, sobre todo en las nuevas modalidades de las personas físicas. Les comentaba que es un tema pues muy importante, en virtud de que cuando nosotros pues somos capaces y somos conscientes de las responsabilidades que tenemos como personas físicas, entonces estamos en posibilidad de poder cumplir como se debe con lo que nos corresponde. Y de esta manera, pues es una cultura cívica también la que adquirimos. Por eso nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de recibirla, maestra. Le cedo la voz en esta experiencia que seguramente será de gran valor para todos. Bienvenida, maestra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por su introducción. Aquí estamos para servirles y bueno, pues para dar inicio a este tema de gran importancia que nos convoca a nosotras las personas físicas que tenemos actividades empresariales o profesionales. Bueno, vamos a iniciar. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es un ente que caracteriza a dos situaciones. Tenemos las personas físicas y las personas morales. En México, según el Código Fiscal de la Federación, nos dice que existen dos tipos de personas. Las personas físicas, que es todo miembro de la especie humana con la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esto hace referencia a que una persona física, de acuerdo a la ley, en cuestiones financieras y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una sola persona. Para personas morales, nos dice que es un conjunto de personas físicas que se unen con un fin específico para formar una sociedad o una empresa. Y como lo vemos aquí en la filmina, persona física, una sola persona moral, es un grupo de personas. Las personas físicas, nos dice Secretaría de Hacienda, que se caracterizan por su nombre y las personas morales se distinguen por una razón social. Esta razón social puede hacer referencia a la actividad que desarrolla la sociedad o ser un nombre inventado. ¿A qué hace referencia? Las personas físicas, como anteriormente lo habíamos mencionado, es una sola persona, ¿verdad? Y las personas morales es un grupo de personas con una razón social. Ahora bien, la persona moral nos dice que no tiene un cuerpo que se pueda tocar. Sin embargo, la persona física, la ley le da la capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones, mientras que la persona física son individuos que sí tienen un cuerpo material que se pueda percibir y tocar. Las personas físicas pueden contraer obligaciones después de haber alcanzado la mayoría de edad.
Las personas morales tienen la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones desde su creación, aunque estas son limitadas según el fin para el que se crean. Una persona moral no puede tener un estado civil, a diferencia de las personas físicas, que éstas sí pueden tener un estado civil de soltería o matrimonio. Todas las personas morales creadas conforme a las leyes mexicanas y que tienen su domicilio en el territorio nacional se consideran mexicanas. La persona física puede tener más de una nacionalidad y las personas morales están obligadas a presentar su contabilidad electrónica ante el SAT desde enero del 2015. Lo que nos habla la Filmina es que la persona física, al igual que la persona moral, tiene derechos y tiene obligaciones. Aquí podemos poner un clave ejemplo, por decir, una persona física puede ser Pedro, Juan, ¿verdad? Es un solo individuo. A la persona moral, este puede tener un nombre como por ejemplo Ferretera Central, SADCB, puede tener un nombre como Asmaga, Sociedad Anónima de Capital Variable, hacen distinción a grandes rasgos entre personas físicas y personas morales. Nos dice también la Filmina que una persona física, pues es una persona, ¿verdad?, con un estado civil, mientras que una persona moral me dice que si está en territorio nacional, por estar en territorio nacional se considera una persona, se consideran mexicanas. La persona física puede tener su nacionalidad, ¿verdad? O puede ser nacionalidad mexicana o de otra nacionalidad, pero siempre y cuando ellos tengan aquí en el territorio nacional una actividad económica, entonces ellos tendrán que pagar sus impuestos, al igual que las personas morales. Estas personas morales, pues están un poquito, su contabilidad es un poquito diferente a las personas físicas. El tema para el cual fue solicitada son las personas físicas, las obligaciones fiscales de las personas físicas. Ahora bien, ¿qué es una persona física para el SAT? El SAT define a la persona física con actividad empresarial. ¿Cuáles son aquellas personas que llevan actividades empresariales? Esta puede ser un vendedor, un comerciante, un empleado, un profesionista, etcétera, ¿sí? Estas personas, cuando tienen una actividad económica, tienen derechos y tienen también obligaciones. ¿Cuáles son los requisitos que la Secretaría nos pide para tributar como persona física? En primer lugar, nos dice que debemos de tener acta de nacimiento. En caso de que no tengamos acta de nacimiento, debe de ser una copia certificada de nuestra acta. Ser mayor de edad. Tener arriba de 18 años para poder tributar como persona física. Tener nuestra CUR vigente, la identificación oficial vigente, que puede ser INE, pasaporte, cédula profesional. También debemos de contar con un comprobante de domicilio. Este comprobante de domicilio puede ser el servicio, el recibo de luz, el recibo de agua, el TV cable, creo que es de, cuando es de paga, también nos sirve como comprobante de domicilio. Contar con un correo electrónico, ¿sí? Perdón. También nos dice que para tributar como persona física debemos de estar en pleno uso de las facultades mentales, ¿verdad? Aquí es un poquito contradictorio porque se mencionaba en uno de los cursos que hay personas con discapacidades especiales que nos han demostrado que son buenos empresarios, pero la ley dice que debe de estar en pleno uso de sus facultades mentales, que debe tener un domicilio, que debe de contar con un capital, ¿verdad? Para poder tributar como persona física. Los diferentes regímenes fiscales en México. Ahora bien, la Secretaría de Hacienda nos habla de diferentes regímenes fiscales en México. Estos regímenes son el conjunto de obligaciones
y normas que rigen la situación tributaria de una persona física o una persona moral. Para fines fiscales, es necesario definir si un contribuyente realizará sus actividades como persona física o como persona moral. Cada caso determina requisitos y obligaciones diferentes, así como un trato fiscal totalmente diferente. Aquí existe la duda, siempre es lo que me comentan, ¿cuál es la diferencia entre una persona física y una persona moral? Como lo venimos comentando, ¿verdad? La persona física, pues es una sola persona, la persona moral es un conjunto de personas. ¿Cuáles son los beneficios de tributar en una persona física y una persona moral? Como persona física, ya que se basa en un solo individuo, pues toda la obligación recae sobre esa sola persona. En una persona moral, ya que es un conjunto de personas, la obligación recae en todos los socios de esta persona. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos un crédito, ya sea bancario o comercial, o un crédito fiscal, pues la única responsable dentro de una persona física será esta persona a cual esté en el nombre esa empresa. En una persona moral caería dentro de todos los socios, ¿verdad? Entonces, es más fácil que se le otorgue un crédito a una persona moral que a una persona física. Pero también en pagos de impuestos, para la persona física, sus pagos son menores y para las personas morales, sus pagos de impuestos serán mayores, ya que la persona moral, la tasa que nos aplica para el pago del ISR es el 30%. Y para las personas físicas, pues nos vamos a tablas y tarifas que emite la Secretaría de Hacienda. Para las personas físicas existen 5 tipos de regímenes diferentes. A continuación vamos a ver cada uno de ellos. El primero son asalariados. Vamos a mencionar cuáles son estos 5 regímenes y posteriormente vamos a dar la obligación fiscal de cada uno de ellos como personas físicas. El segundo punto tenemos los honorarios o servicios profesionales. Tercer punto, arrendamiento de inmuebles. El cuarto punto, actividades empresariales. Y el 5, incorporación fiscal, que ahora lo está sustituyendo lo que es el reciclo. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Cuáles son las obligaciones como personas físicas cuando tributamos como asalariados? Casi todos son similares, pero sí hay pequeñas diferencias. Vamos a ver, asalariados nos dice que tenemos que inscribirnos en el RFC o en el Registro Federal de Contribuyentes, mantener actualizada la información en el Registro Federal de Contribuyentes, declaraciones anuales y tenemos otras obligaciones. ¿Cuáles serían estas otras obligaciones para tributar como persona física y a la vez las obligaciones que son un poquito más allá de una persona física, vamos a decir, pequeña? Ok, las otras obligaciones, me dice, si percibiste ingresos mayores de 400,000 pesos como asalariado, si tú ganas arriba de 400,000 pesos, estás obligado a presentar declaración anual. Si dejaste de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate, también estás obligado a presentar la declaración anual. Si laboraste para 2 o más empleadores, esto también te obliga a tu declaración anual. O si tienes alguna actividad empresarial. El punto donde nos menciona que si dejaste de prestar servicios antes del 31 de diciembre de cada año de que se trate, esto hace referencia a que si nosotros estamos laborando y dejamos de prestar servicios, ¿verdad? Con ese patrón, tenemos la obligación de presentar la declaración, ¿sí? Ahora bien, vamos a decir, yo dejé de trabajar el 30 de septiembre, pero para octubre yo vuelvo a tener otro trabajo. Entonces, por el simple hecho de que ya cuento con 2 patrones, aunque uno lo haya cancelado,
también tengo la obligación de presentar la declaración anual. Y también si soy asalariada, pero aparte tengo un negocio, una actividad empresarial, también estoy obligada a presentar esta declaración anual. Si cualquiera de estos 4 puntos mencionados no los tengo, entonces no tengo por qué presentar mi declaración anual. Simplemente, nada más llevo mi contabilidad normal y no la presento. Cabe mencionar aquí que la declaración anual de las personas físicas, la Secretaría nos da hasta el 30 de abril del año posterior al ejercicio que terminó para presentar la declaración anual. ¿Sí? Ok, vamos ahora con el régimen de honorarios o servicios profesionales. ¿Cuáles son estas obligaciones? Son similares a las anteriores. Inscribirse en el RFC, mantener actualizada la información en el Registro Federal de Contribuyentes, la facturación electrónica, llevar un sistema de contabilidad, declaraciones anuales, mensuales, informativas y las DIN. ¿Qué es la DIN? Es la declaración informativa múltiple, ¿sí? Otra de las obligaciones que tienen el régimen de honorarios es la retención de sueldos y salarios por tener trabajadores. Cuando nosotros nos damos de alta como honorarios ante la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Específicamente el SAT, en uno de los apartados nos pregunta, perdón, si vamos a tener empleados. Si nosotros le decimos sí, entonces tenemos la obligación de hacerle la retención a estos trabajadores por sueldos y salarios de ISR. A su vez, como tenemos trabajadores, entonces tenemos que expedir el comprobante de nómina o el CFDI. Si nosotros no vamos a tener trabajadores por honorarios, pues entonces no estamos obligados a estas otras contribuciones. Simplemente nada más a inscribirnos en el RFC, llevar una información actualizada, facturación electrónica y llevar un sistema de contabilidad sencillo. Bien, esto es por honorarios. Ahora vamos a ver lo que es arrendamiento de inmuebles, obligaciones o el régimen de arrendamiento. La secuencia viene siendo la misma. Inscribirse en el RFC, mantener actualizada la información en el Registro Federal de Contribuyentes, la facturación electrónica, declaraciones anuales, mensuales e informativas. Si aparte de esto, también nosotros tenemos trabajadores, obviamente que también tenemos que hacerle la retención de ISR por sueldos y salarios. Debemos de hacerle a su vez también las retenciones de IVA si se renta a una persona moral. ¿Sale? Las retenciones de IVA, si es una persona física y se trabaja con una persona moral, entonces nosotros como personas físicas debemos de hacerle la retención. No se deben hacer retenciones de persona física a persona física. La ley no nos los permite. Mas, sin embargo, de persona física a persona moral, ahí sí nosotros como personas físicas tenemos la obligación de hacerle las retenciones. Las actividades empresariales y profesionales, nuestras obligaciones, prácticamente las mismas, donde van a cambiar son en otras obligaciones. Cuando tenemos actividades empresariales y profesionales, estamos obligados a formular estado de posición financiera, o más bien conocido como que es el balance general, y levantar el inventario de existencias al 31 de diciembre de cada año, ¿verdad? Realizar retenciones cuando se pagan sueldos o salarios a los trabajadores y calcular en la declaración anual el ISR y la PTU, que como todos sabemos, la PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, o lo que comúnmente se conoce como el reparto de utilidades, que se viene dando allá más o menos por el mes de mayo. ¿Sale? Entonces tenemos estas obligaciones como actividades empresariales y profesionales. Vamos a ver ahora el famoso RECICO o el régimen de incorporación fiscal.
Anteriormente teníamos lo que se llamaba el régimen de incorporación fiscal, que venía sustituyendo al famoso RECICO, el régimen de pequeños contribuyentes, después fue el régimen de incorporación fiscal. Cuando nació el RECICO, las personas que estaban en el régimen de incorporación fiscal, si sus contadores no daban aviso a la Secretaría que iban a permanecer bajo ese régimen, automáticamente la Secretaría los cambiaba al famoso RECICO, que es el régimen simplificado de confianza, ¿verdad? Me preguntan que si todavía existe el RIPS. Sí, sí existe. Todos aquellos contadores que dieron el aviso a la Secretaría que sus clientes no se iban a pasar al reciclo, entonces permanecen en el régimen de incorporación fiscal. Por eso es que actualmente sí existe el régimen, todavía está vigente. Para este ejercicio, toda persona que inicia un negocio automáticamente entra en el régimen simplificado de confianza. Ya no hay opción de decir, bueno, quiero tributar ahora en el régimen de incorporación fiscal. Ya no hay opción. A partir de este ejercicio, ahora todos los que quieran iniciar un negocio se van a ir por el régimen simplificado de confianza, ¿sí? Este régimen es aplicable a personas físicas. Inició su vigencia el 1 de enero del año 2022. Sustituyó al régimen de incorporación fiscal, pero este régimen da acceso a más actividades. Este régimen, el RECICO, nos dice que en este nuevo esquema estarán obligados a pagar entre el 1 y el 2% de sus ingresos. Aquí hubo mucha confusión en este régimen. Anteriormente, en el régimen de incorporación fiscal, los impuestos se calculaban sobre el flujo de efectivo, lo efectivamente pagado y lo efectivamente cobrado. Hoy en día ya no. En el reciclo me dice que se van a ir solamente sobre los ingresos. Y sobre los ingresos vas a pagar del 1 al 2,5%, dependiendo los ingresos que tengas. Más adelante muestro una tablita. En el régimen de incorporación fiscal nos decía, repito, lo efectivamente pagado y lo efectivamente cobrado. Aquí entraban las deducciones. Teníamos ingresos menos deducciones, ¿verdad? Teníamos la base para el cálculo del impuesto. Aparte que este régimen presentaba las declaraciones bimestrales. Ahora, en el reciclo, las informativas se van a presentar mensuales. Y vuelvo a repetir, en este reciclo, ahora se va solamente sobre los ingresos. Cuando salió esta información, pues todo el mundo se fue con la ilusión diciendo, bueno, vamos a pagar muy poquito de impuestos, entre el 1 y el 2,5%. Algunos de mis colegas decían que esto era una trampa. ¿Por qué? Porque se va sobre lo efectivamente facturado. Es decir, si tú facturaste al mes 50,000 pesos, ¿verdad? Eso es lo que tú facturaste al mes. Pero acuérdense que tenemos facturas por pronto pago, facturas que no son pagadas en su totalidad, más sin embargo, como ya la facturaste, entonces el impuesto se va sobre lo facturado, no sobre lo efectivamente pagado, sino sobre lo facturado. A diferencia del RITS que nos decía lo efectivamente pagado y lo efectivamente cobrado. Ingresos menos deducciones. En el reciclo no. Así que hay que tener mucho cuidado en cuestiones de facturación, porque todo lo que se facture va a jugar para pagar el impuesto. Y obviamente, ¿verdad? No queremos pagar tanto impuestos al gobierno. Entonces, si estamos en el reciclo, en el régimen simplificado de confianza,
no se podrá deducir ningún tipo de gasto. Solamente se va sobre el ingreso y las declaraciones serán totalmente mensuales. Ahora bien, ¿quiénes pueden tributar en el régimen simplificado de confianza para personas físicas? Aquellos contribuyentes que realicen únicamente actividades empresariales, actividades comerciales, industriales, de autotransporte, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícola. Ejemplo, tenemos los talleres mecánicos, las imprentas, los restaurantes, las cafeterías, las cocinas económicas, las cantinas, los bares, las tiendas de abarrotes, las misceláneas, el mini súper, las guarderías, las ferreterías, las refaccionarias, entre otras. Estos que presten únicamente servicios profesionales. El servicio personal independiente prestado a empresas, dependencias de gobierno o personas físicas, tales como la abogacía, la contaduría, la medicina, entre otras. También que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles, provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Bueno, cuando nosotros estábamos dentro del régimen de incorporación fiscal, ¿sí? Hasta el 31 de agosto del 2022 le permitió permanecer sus 10 años siguiendo estos lineamientos en el RIT hasta llegar a su fin. Aquí nos pareció que esta era una gran oportunidad porque nos decía que en el año de calendario, por ejemplo, nos decían los porcentajes que nosotros podíamos deducirle. Pero vuelvo a repetir, desgraciadamente nos fuimos con la ilusión de que íbamos a pagar menos impuestos, pero la trampa fue que desgraciadamente se va sobre todo lo facturado. Entonces, esta tablita que les estoy mostrando aquí nos decía que, por ejemplo, para el primer año, ¿verdad? El porcentaje se iba a la deducción del 100%. Para el segundo año el 90% y así hasta llegar al 10, al último, a los 10 años, que entonces la del porcentaje de deducción sería un 10%. Desgraciadamente esto desapareció al entrar el régimen simplificado de confianza. Ahora bien, ¿quiénes no pueden tributar conforme al régimen simplificado de confianza para personas físicas? Los socios, los accionistas, los integrantes de personas morales, cuando sean partes relacionadas en los términos del último párrafo del artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o los residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. Bien, ¿qué necesito para presentar la declaración mensual de ISR en el régimen simplificado de confianza para personas físicas? Que esto es un boom. Ahorita el régimen simplificado de confianza, todo el mundo habla sobre el régimen simplificado, que a veces todavía hay por ahí ciertas confusiones. Bueno, menciona que es necesario el RFC y la contraseña o la firma electrónica, además de tener activa la obligación de ISR sobre el régimen simplificado de confianza. ¿Cuándo se deben de presentar sus declaraciones mensuales de impuestos sobre la renta? Los contribuyentes que tributan en el reciclo. Se debe de presentar a más tardar los días 17 del mes inmediato a posterior, aquel en que corresponde el pago. Pero por ahí, la regla 3.16.1 de la resolución miscelánea fiscal, publicada el 28 de abril en el Diario Oficial de la Federación, establece días adicionales al 17 de cada mes, de acuerdo al sexto dígito numérico del Registro Federal de Contribuyentes, aplicables para lo que es también ahora el reciclo. Y aquí nos pone un ejemplo, nos dice el sexto dígito numérico de la clave del Registro Federal del Contribuyente. En el ejemplo nos dice que tenemos aquí un contribuyente que su RFC es CACP
801-215-G71. Los últimos tres es la homoclave. Entonces aquí vemos que el número 5 cae en la posición 6 y nos dice que para el 5 y 6 tiene, a partir del día 17 tiene 3 días hábiles más. El 1 y el 2 tendrán un día. 3 y 4, 2 días. 7 y 8, 4 días hábiles. Y el 9 y el 0, 5 días hábiles después de la fecha de su vencimiento. ¿Vale? Hay contribuyentes que desgraciadamente pues hacen caso omiso a esto, pero todavía está vigente para que uno pueda presentar el pago a tiempo. Los contribuyentes del régimen simplificado de confianza no están obligados a llevar contabilidad toda vez que se trate de un esquema de tributación simplificada y la contabilidad no se encuentre dentro de sus obligaciones fiscales. A ver, aquí quiero hacer mucho énfasis en esto. Dice aquí que no están obligados a llevar contabilidad. Todo ente que inicia algún negocio tiene que llevar su contabilidad, ¿sí? Lo que esto hace diferencia a que debe de llevar una contabilidad sencilla o simplificada. El que nos digan que no están obligados a llevar contabilidad, caemos en un error. Sí están llevados a llevar contabilidad, pero simplemente una contabilidad simplificada. ¿Sale? Esto nos lo dice el artículo 113G de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La regla 3.13.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal establece que las personas físicas y morales inscritas en el RECICO no están obligadas a llevar contabilidad electrónica. Contabilidad electrónica. ¿Qué es la contabilidad electrónica? Es toda aquella contabilidad que su vaciado se hace directamente en los formatos que nos muestra el SAT, ¿verdad? En los cuales entramos y ponemos ahí los ingresos que tiene la persona física o la persona moral. Se hace énfasis en destacar nuevamente que todos los contribuyentes tienen la obligación de llevar su contabilidad correspondiente, mas no enviarla de manera electrónica. También aquí debemos de conservar la contabilidad por 5 años. La contabilidad, el SAT tiene una vigencia, para el SAT tiene una vigencia de 5 años, por lo tanto nosotros debemos de tener guardada esa contabilidad por 5 años. ¿Quiénes están obligados a enviarla al SAT la contabilidad? Las personas físicas con actividad empresarial o profesional con ingresos superiores a 2 millones de pesos. Estas personas sí están obligadas a llevar la contabilidad electrónica. Las personas físicas que estén en el régimen de arrendamiento siempre y cuando no utilicen la aplicación de mis cuentas. ¿Qué es la aplicación de mis cuentas? Es un programa que emite el SAT, ¿verdad? Para que desde ahí empiece uno a llevar la contabilidad y no la tengas que llevar en forma física dentro de tu negocio. Lo puedes llevar en esta aplicación que se llama Mis Cuentas. Si tú no tienes Mis Cuentas, esta aplicación de Mis Cuentas, este programa, entonces sí estás obligado a llevarla de manera interna en tu negocio. ¿En qué? Pues en los libros diarios, el libro mayor, algún libro de entradas y salidas, algún auxiliar de bancos, de forma interna. También deben presentar su declaración anual en abril del año siguiente a aquel que corresponda a la declaración. Esto nos dice el artículo 113, primer párrafo y 113F, primer párrafo y 113G, fracción séptima de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Un grupo realizó disparos contra las cámaras de seguridad. Por precaución, desplazaron a personal del Ejército, Guardia Nacional y de la Policía Estatal. En el poblado de Milano Zapata de Culiacán, vecinos reportaron hombres armados recorriendo calles y avenidas, mientras que en Mazatlán, sujetos armados irrumpieron en un negocio y mataron a 2 personas en la colonia Rafael Buelta. En su huida, le prendieron fuego al inmueble.
Creo que hay un micrófono abierto por ahí, ¿lo pueden apagar, por favor? Ok, muchas gracias. Continuamos. Derivado de que la ley del impuesto al valor agregado regula el impuesto que debe pagarse por realización de actos o actividades, la entrada en vigor del régimen simplificado de confianza, toda vez que se refiere a la determinación y pago del impuesto sobre la renta, no representa alguna modificación en la forma de determinar el impuesto al valor agregado causado y el impuesto al valor agregado acreditable. ¿Qué nos dice este párrafo? Nos dice que en el régimen de incorporación fiscal o en el régimen, perdón, en el régimen simplificado de confianza, acuérdense que el pago de impuestos va a ser sobre los ingresos, ¿vale? Pero esto estamos hablando del pago de ISR. Para cuestiones de IVA, sí debemos de llevar la contabilidad de los gastos, ¿sí? Porque para el IVA no cambia. Para el IVA sí es el IVA al valor agregado causado y el impuesto acreditado. O sea, va a ser el IVA por ventas y el IVA por compras. Entonces, este régimen sí me da más obligaciones. ¿Por qué? Porque tengo que ver, ¿verdad? Aunque no me pide mis gastos para deducirlos, sí me los pide para en cuestiones de IVA. Para funcionamiento de IVA, sí, porque el IVA sí o sí lo tengo que presentar. Para cuestiones de ISR solamente se va a ir sobre los ingresos. Y aclaro, es sobre el subtotal. Porque nosotros, por ejemplo, en una factura tenemos el subtotal, el IVA y el total. Entonces, ¿qué es lo que va a agarrar para cuestiones de formular el impuesto? El subtotal, nada más, el subtotal. Sobre eso se va a calcular el impuesto. No sobre deducciones. Aquí no entran deducciones. Como se lo mencioné anteriormente, va a ser del 1 al 2.5. Pero para efectos de IVA, sí voy a tener que contabilizar mis gastos para saber cuál es el IVA a enterar al fisco o si tengo un IVA a favor. Entonces, por lo tanto, a que por un lado me dice que no van a jugar mis deducciones, mis gastos, por otro lado sí los debo de contabilizar para ver cuál es el efecto de IVA. Y esto lo vemos en el artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Los contribuyentes que estén en el reciclo podrán aplicar las deducciones, acreditamiento y solicitar saldos a favor. Es una pregunta, ¿verdad? Que nos hacemos todos los contribuyentes. Fíjense bien, aquí dice sí. Sí podrán aplicar las deducciones, acreditamientos y solicitar saldos a favor que se tengan pendientes en la declaración anual. Posteriormente a que se haya presentado esta declaración, no podrán pedir la devolución de estos saldos. Entonces, debemos de estar muy al pendientes. Si nosotros como contadores tenemos clientes que tienen saldos a favor, se lo debemos de pedir de inmediato, ¿verdad? Afortunadamente, los saldos a favor hoy sí se están cumpliendo. Tengo varios de mis clientes que se les ha solicitado la devolución a favor y se han caído en tiempo y forma, ¿sí? Pero si a nosotros como contadores se nos olvida pedir este saldo, posteriormente a una declaración ya no lo podemos hacer, automáticamente lo perdemos. Entonces hay que estar muy al pendiente con esta situación de saldos a favor. Las tasas aplicables para el cálculo del ISR del reciclo, aquí las vamos a ver. Tenemos tablas mensuales y tablas anuales con los siguientes montos. Cuando tributamos en el régimen simplificado de confianza, nos dice que ingresos hasta 25,000 pesos va a pagar el 1%. Recuérdese que es de los ingresos es el subtotal, no el total. El subtotal hasta 25,000 pesos pagarán el 1%. 50,000 pesos, el 1.10%. De 83,333.33, el 1.50%. 208,333.33, el 2%, y de 3,500,000 pesos hasta 3,500,000 pesos pagarán el impuesto sobre 2.5%.
Ojo, no entran deducciones, solamente ingresos. Después de que presentamos la declaración anual, mis ingresos va a ser hasta 300,000, el 1%. 600,000, el 1.10%. 1,000,000, 1.50%. 2,500,000 pesos, el 2%. Y 3,500,000 pesos, el 2.5%. Esto nos los aclara los artículos 113E, quinto párrafo, y 113F, primer párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, como ustedes ven aquí, esta tablita nos dice los ingresos mensuales y los ingresos anuales. Pero ojo, esto se va sobre lo facturado, ¿sí? En el régimen de incorporación fiscal anteriormente nos decía que era sobre el flujo de efectivo, ¿verdad? Mis ingresos menos mis deducciones, y me iba yo a la tabla bimestral. Pero aquí ya cambia. Aquí nada más se va sobre lo realmente facturado. No aplico mis deducciones. Por muchos gastos que tenga, no los puedo aplicar, ¿sí? Más sin embargo, vuelvo a repetir, sí los tengo que contabilizar, porque para efectos de IVA es otro tratamiento. Debo de saber, ellos tienen que saber cuánto se le va a entregar a la Secretaría por IVA a pagar, o si tenemos un IVA a favor. Bueno, después de esto nosotros tenemos que presentar nuestras declaraciones. ¿Qué tipos de declaraciones tenemos? Tenemos las declaraciones normales, aquí bajé unas pantallitas, que dice que son presentadas por primera vez en el periodo, la normal, ¿sí? Nosotros presentamos la declaración normal, por aquí tenemos la declaración provisional o definitiva de impuestos federales, ya nos va pidiendo los registros, y tenemos que ver por aquí lo que es la declaración normal. Aquí no hay ningún problema. Pero también a su vez, si nosotros nos llegamos a equivocar, tenemos que presentar una declaración complementaria. ¿Qué es una declaración complementaria? Una declaración complementaria se presenta para corregir alguna omisión o equivocación en la declaración normal, y se dividen en dejar sin efecto la obligación, ¿sí? ¿Cuándo se dice que se deja sin efecto la obligación? Cuando se anula la obligación presentada con anterioridad, ya sea por error en el periodo o concepto de impuesto declarado. Si nuestros conceptos por impuestos no son los correspondientes, entonces tenemos que dejarla sin efecto de obligación y presentar esta complementaria. Hay otra complementaria que se llama modificación de obligaciones. ¿Cuál es esta complementaria? Esta complementaria se realiza cuando se comete un error al momento de hacer el cálculo del impuesto para agregar actualización y recargos al pago. Pues aquí volvemos a entrar a la declaración provisional y buscamos el apartado donde dice modificación de obligaciones. Damos en clic, ponemos los datos y automáticamente corregimos. La otra complementaria que puede ser es obligación no presentada. Permite presentar una o más obligaciones omitidas, ¿sí? Es lo mismo aquí. Si nosotros nos equivocamos por algún detalle, bueno, pues va a ser una presentación por una obligación que emitimos, y el SAT no los permite. Y la complementaria por corrección fiscal, que esta complementaria se realiza cuando el SAT dictamina modificaciones a la declaración, ¿sí, verdad? Recuerden, cuando el SAT dictamina modificaciones a la declaración, que nos manda un aviso, una invitación y nos dice que pues que no coincide, entonces nosotros tenemos que presentar una complementaria por corrección fiscal. Y la complementaria por dictamen, derivado del dictamen fiscal, se determinan cambios a la declaración que no se encuentra correctamente presentada. Volvemos a entrar aquí a nuestro apartado y vemos lo que es una complementaria por dictamen. Entonces entramos aquí, modificamos, ¿verdad? Según las anomalías que haya encontrado el SAT, y podemos corregir.
Tenemos una pequeña nota. No se podrán presentar más de 3 declaraciones complementarias siempre y cuando no se hayan iniciado las facultades de comprobación. En caso contrario, solo se podrán presentar complementarias para incrementar, en primer lugar, los ingresos, disminuir las deducciones o pérdidas, o cuando la presentación de la declaración que modifica la original se establezca como una obligación por disposición expresa de la ley. ¿Sí? Esta es, solamente en estos casos es cuando realmente se podrán presentar. Y bueno, para las personas morales solo tenemos 2 regímenes fiscales en los cuales se pueden tributar, los cuales son el régimen general y el régimen con fines no lucrativos. Cada uno de estos regímenes cuenta con diferentes obligaciones, pero bueno, esto ya sería para otra clase, para ver lo que son las personas morales del régimen general y las personas morales con fines no lucrativos. No sé si tienen alguna pregunta. Hola. Hola, no, gracias, doctor. Bueno, nuestro tema al iniciar es las obligaciones fiscales de las personas físicas. Entonces, a grandes rasgos, son los 5 regímenes donde pueden tributar personas, las personas de, las personas aquí están, las personas físicas, ¿verdad? Estas son sus obligaciones de cada uno de ellos. Les hablé un poquito de la incorporación fiscal, que bueno, ya quedó atrás, pero sin embargo todavía está vigente para todos aquellos que dieron el aviso a la Secretaría que sus clientes se iban a seguir quedando en el régimen de incorporación fiscal o hasta que se cumplan los 10 años, de acuerdo a la tablita que le mostré por ahí, ¿verdad? Pero pues ya este régimen ya quedó atrás, ahora todos los que se inscriban en este año ya tendrán que ser reciclo de ley, ya aquí ya no hay opción, entonces nos vamos sobre el reciclo para este nuevo ejercicio, pero no quiere decir que el régimen de incorporación fiscal ya no exista. Para los que se quedaron, sí todavía existe. ¿Hasta cuándo van a estar? Hasta que cumplan sus 10 años, ¿sí? Em, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Para los que son agricultores que entregan caña, me han comentado, bueno, a algunos les dicen que sí tienen que declarar, pero a otros nos dicen que no. Entonces, esa es la duda que muchos tenemos. Para los que siembran caña, Sí, los agricultores sí tienen que declarar ellos sus impuestos. Ya están en el reciclo y por lo tanto ya. Lo que pasa ahorita es que con estas nuevas reformas, pues Hacienda ya nos tiene cautivo en sus bases de datos. Entonces, sí o sí, ya tenemos que entrarle al ruedo con el pago del impuesto. De hecho, a ustedes como estudiantes, ya tienen que tener su registro en el SAT, ¿sí? También contar con su firma electrónica. Nuestros estudiantes del Tecnológico de Tierra Blanca, ahorita para poderse titular, a ellos ya les pidieron también su firma electrónica. Entonces, sí o sí, todos tenemos que pagar impuestos. Por eso es que nace el famoso reciclo, que para mi punto de vista, pues fue una trampa, ¿no? Fue una trampa que hizo el SAT para podernos tener cautivos en su base de datos. Entonces, los agricultores también tenemos que presentar la declaración. ok, es que lo que pasa es que a algunos nos dijeron que no hay que, para empezar, que no debemos de declarar, que no debemos hacer declaración. Mira, es que muchos se quedaron en los esquemas anteriores.
donde, ¿sabes qué? No te des de alta, no presentes declaraciones, no pasa nada. No, actualmente sí, sí va a Perdón, pasar. no la escucho. ¿Me escucha? ¿Hola? Sí se escucha. ¿Sí? ¿Sí me está escuchando? Sí, maestra, sí la escuchamos. Ok. Bueno, entonces, creo que la chica tiene problemas ella con su sus audios. Pero bueno, les comentaba yo, en este nuevo esquema del SAT, todos tenemos que entrarle a pagar el impuesto. Y bueno, mi consejo es, aunque sea poquito, pero páguenle. Páguenle porque si no pagan, es un foco rojo que ustedes mismos les están diciendo al SAT, hey, mírame, aquí estoy, no te estoy pagando impuestos. Entonces, eso se hace acreedor a una investigación, ¿no? Y podemos pagar mucho más impuestos de los que nosotros debemos de pagar normalmente. Hay otro detalle, por ejemplo, que se nos ha dado mucho, que hay contadores que a sus clientes los presentan en ceros. Constantemente les están presentando sus declaraciones en ceros, en ceros, en ceros. Eso por lógica no tiene credibilidad, porque se supone que si tú estás en un negocio, ¿verdad? No es posible que lo presentes, que constantemente estés presentando en ceros. Quiere decir que no tienes utilidades y por lo tanto tu negocio pues no tiene por qué estar en el comercio, no tiene por qué estar funcionando. Entonces lo que aconsejamos a nuestros clientes es que, ¿sabes qué? Para que no te hagas acreedor a algo, pues aunque sea poquito, ¿no? Y págalo. Cuando trabajé para la secretaría, el director nos decía, todos aquellos que paguen poquito, no hay problema mientras estén pagando, pero sí aquellos que estén declarando en ceros, ojo con ellos, ¿sí? Entonces, sí teníamos nosotros que estar al pendiente quiénes eran los que estaban declarando constantemente en ceros. ¿Por qué? Porque pues no tiene credibilidad que si tú tienes un negocio en marcha y estés presentando todo en ceros, pues entonces quiere decir que tu negocio no funciona, que estás haciendo en la práctica. ¿Sí? Entonces, en este nuevo esquema, en esta nueva modalidad, sí tenemos que pagar impuestos, aunque sea poquito. Ahora, si no quiero pagar tanto impuesto, bueno, pues entro en el reciclo. El reciclo ahora es mensual, ya vemos los ingresos, qué ingresos tenemos y bueno, aquí nada más si se les pide a los clientes, por ejemplo, que cuiden su facturación, que realmente, o sea, todos aquellos pues que sí también estén registrados y quieran su factura, ¿verdad? Porque hay clientes que no están registrados y dicen, no, pues sabes qué, oye, pero ¿cómo te voy a dar una factura si no estás registrado? Bueno, entonces lo que podemos hacer así es una factura de venta público en general, que puede ser a la semana, a la quincena o al mes, ¿sale? Pero de que debemos de pagar impuestos, sí debemos de pagar impuestos. ¿Alguna otra pregunta? En el chat hay una, es de la maestra Karina. Dice, en el caso de los maestros, la Secretaría de Educación de Veracruz declara por nosotros. Si quisiéramos declarar nosotros, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Ok, es una buena pregunta. En el caso de los maestros, el que tiene la obligación de hacerle la declaración es el patrón, pero ojo, si tú tienes, por ejemplo, una casa, vamos a decir, sacaste una casa de Infonavit y estás pagando intereses, tu patrón no va a poner nada de eso. Entonces, el impuesto puede ser que te llegue un poco alto, pero si tú le das aviso a tu patrón y le dices, ¿sabes qué? No quiero que usted me presente la declaración, la voy a presentar yo por mi parte. Entonces, tú buscas un contador externo y le dices, oye, ¿me puedes hacer por favor la declaración anual? Y ya le dices si tienes algún crédito y lo que son los intereses, un crédito por, no sé, algún crédito bancario, tienes algún crédito de Infonavit, todos esos son intereses que se pueden hacer deducibles. ¿Sí?
Y como asalariados, pues ya no estaríamos pagando tanto impuesto. Ojo también, para los asalariados, los maestros, por ejemplo, no entran todo tipo de deducción. La ley nos enmarca que solamente pueden entrar lo que son gastos hospitalarios, gastos médicos, gastos dentales, gastos funerarios, gastos, por ejemplo, si hiciste algún gasto de lentes, ojo también ahí, porque me he topado con compañeros de trabajo que dicen, me compré unos lentes, por ejemplo, de 6,000 pesos, ¿ok? Los voy a deducir todos, le digo, no, nada más se te deduce 2,500. Así que no tiene caso que te compres unos lentes tan caros y metas la factura, no se te va a deducir toda, solamente 2,500 pesos. Otra deducción también que podría ser son las colegiaturas de los hijos. Esas también pueden entrar como deducciones. No puedes deducir, por ejemplo, lo que es gasolina, combustible, eso no nos permite como asalariados deducirlo. Entonces, son contados los gastos que nosotros podemos deducir. Pero sí, compra de medicamentos se pueden deducir. Cuando vayas a la farmacia, pues le dices, ¿sabes qué? Por tal medicamento necesito que me des una factura y están obligados a darte la factura, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en esta ciudad pasa a un comentario adicional que, por ejemplo, hay farmacias que tú les haces la compra de medicamentos y a la hora de expedir tu factura, en la factura le ponen sin efectos fiscales. Entonces, esa factura no te sirve porque no te la va a deducir el SAT. ¿Por qué ese tipo de farmacias no te da una factura para efectos fiscales? Porque toda la farmacia que tenga un consultorio adicional, sí te puedes pedir una factura que te sirva a ti para poderla deducir. Pero hay farmacias que nada más te venden el medicamento, pero ellos no tienen consultorio. Entonces, por eso es que te expiden la factura como factura para efectos no fiscales. Entonces, también eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, que farmacia puede darme tiene consultorio para que me pueda expedir esa factura, ¿sale? Entonces, ojo con los asalariados porque sí nos traen muy vigilados ahorita. Y también si, por ejemplo, hay compañeros que trabajan los sábados, ellos también deben de conseguir facturas ya para poder acreditar su pago. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, quedó muy clara. De hecho, respondió otra pregunta que tenía yo, que era precisamente qué era lo que se podía facturar y qué no. Bueno, ya nos habló de eso. Tengo otra inquietud también. A nosotros nos habían dicho, bueno, en mi caso yo cobro no, por tarjeta. Creo que ya todos los maestros cobramos de esa manera. Nos depositan en nuestra tarjeta. Y muchas veces en esa tarjeta de banco, adicionalmente al salario que se nos deposita de parte del patrón, pues nos hacen otro tipo de depósitos, ¿no? Mi pregunta es, esos depósitos que caen a nuestra tarjeta de nómina, porque así es, una tarjeta de nómina, ¿puede el fisco tomarlo como otros ingresos? Sí, sí te lo puede acumular. Sí te lo puede acumular. Por ejemplo, tienes tu tarjeta, te hacen tu depósito como asalariada, pero no sé, a lo mejor un familiar te deposita también dinero en esa misma cuenta. Entonces, el fisco te junta todo, te acumula todo, porque para él es un ingreso. Ahora, ¿de qué manera puedes tú, pues, hacerle saber, perdón, que ese no es un pago como tal por trabajador? ¿De qué manera? Cuando se hace un depósito, ahí te piden el concepto, ¿sí? En ese concepto, ahí es donde tú debes de poner, eh, por ejemplo, tengo un cliente que recibe su sueldo de nómina, es asalariado, pero una de sus hijas se sacó un carro
lo sacó a nombre de él. Lo que hace esta chica es que le deposita a esa cuenta, ¿sí? Entonces, al principio, nada más se lo depositaba así, sin ningún concepto. Me hace la notificación, le digo, ¿sabes qué? Eso te lo está tomando el SAT como un ingreso. Imagínate, él ganaba más o menos, por ponerte cifras, como 20,000 pesos, más 10,000 pesos que depositaba a esta persona a su cuenta, porque como la camioneta salió a su nombre, entonces la hija iba y le depositaba para el SAT, acumulaba todo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? Le digo, mira, puedes seguir depositándote, pero en el concepto le tiene que poner que es pago para bono a la cuenta creo que la sacó por medio de la NISA, a la cuenta ¿cómo se llama? De la financiera NISA, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, ahí le está especificando el SAT que es para bot a esa camioneta. Por lo tanto, ya no se lo va a acumular como ingreso. Esa es una opción. La otra opción que le dije, mira, pues que te lo dé a ti en efectivo, ¿sí? Y ya el SAT, pues que lo jale de tu nómina y que tu hija te lo pase a ti directamente en efectivo y te olvidas de tantos problemas. Y así ya no te lo acumula. Pero sí, hay que tener mucho, mucho ojo con eso, porque el SAT sí te lo acumula como un ingreso, entonces en el concepto, ahí es donde le debes de poner, ¿sí? Si es pago, si le pone que es pago por deuda, te lo toma como un ingreso. Puedes ponerle préstamo. Un préstamo, pues ya no lo considera como un ingreso. Pero ojo con eso porque sí también están sobre eso. Al igual que los depósitos arriba de 15,000 pesos, ya te los están observando. Esos ¿Alguna otra? depósitos, aunque no sea en la tarjeta de nómina, en alguna cuenta de ahorro y eso también te los cuenta. Sí te los cuenta. ¿Por qué? Porque el SAT ya está fiscalizado con el banco. Ellos ya están en contacto. Anteriormente tú podrías tener una cuenta personal, una cuenta fiscal, ahora ya no. Ahora ya ni siquiera el SAT se molesta con notificarle. Ellos dos ya están enlazados, entonces lo que hace, el SAT le pide información al banco y cruzan la información y entonces ahí te acumulan tus ingresos. Ahorita les digo, la verdad está bastante difícil esto de los depósitos, porque pues por el medio del banco ahí nos están agarrando a todo mundo, ¿sí? Hay clientes que dicen, tengo una cuenta personal y una cuenta fiscal, ya de nada te sirve, porque como ellos dos ya están enlazados, entre ellos dos se pasan información, ya no necesitan molestarte a ti. Y aunque tú lo niegues, pues ellos ya te investigan y tienen toda tu información. Te pueden solicitar que hagas, que compruebes esos depósitos de dónde vienen y tú en su momento los tendrás que comprobar, pues que a lo mejor te los depositó algún familiar, no sé, tienes que estar muy pendiente de eso, porque sí, la verdad sí está bastante difícil. Ok, gracias. Maestra, disculpe, y cuando son, tengo una conocida que su hija está en Quintana Roo, pero le deposita la tarjeta a la señora pues cada 8 días a veces o así. Ahora sí que le manda a su mamá, ¿no? Pero lo hace por medio de transferencias. Entonces, eh, ¿qué concepto sería el correcto que le pusieran para que no le ocasione ahora sí impuestos a la señora? Porque la señora en esa tarjeta recibe su pensión, recibe el pago de lo del ingenio y pues también recibe las transferencias de su hija. Oh, perdón. Ajá, mira, aquí sí hay que tener, si no es arriba de 15,000 pesos, no hay problema. Pero ahí en el concepto le puede poner que es para manutención.
Ah, ok. No, porque es que varían los depósitos. Nunca es arriba de 15 el depósito, pero pues sí, semanalmente, o 2 veces a la semana le está transfiriendo a su mamá. Pero ahora sí lo hace por medio de transferencias y pues aquí la señora va y retira. Pero pues sí, ella su tarjeta la tiene para todo, para sus pensiones y pues para lo del ingenio, pues las transferencias que le realiza su hija. Sí, ahí, pues, ahí lo más esencial es que le ponga para manutención. Ah, ok, ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y cada cuánto se pueden pedir los deducibles? ¿Cada cuánto se pueden pedir los deducibles? Sí, cuando te hacen la devolución del ISR. Ah, ok, cada año. Cuando se te presenta, cuando tú presentas la declaración anual, ahí es cuando haces tu devolución. ¿Sí? Si tú tienes un deducible a tu favor, debes de pedirle en la declaración anual, pero ojo, debe ser dentro del plazo que nos marca la ley después de la declaración que se presenta para las personas físicas el día 30 de abril, porque posterior a esto ya no la puedes volver a solicitar. Si se te pasó el ejercicio, ya no la puedes volver a solicitar porque ya no te la van a dar. Gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta para la maestra o podemos cerrar y despedirnos con esta frase que nos deja y que agradecemos profundamente, agradecemos que comparta su tiempo, su experiencia? Sabemos lo importante que es para nosotros como mexicanos, pues estar al tanto de estas obligaciones que amablemente ha compartido con nosotros, porque de esta manera, pues no solamente nos evitamos sanciones, multas o problemas legales, sino lo más importante, estamos cumpliendo con una responsabilidad que como mexicanos nos corresponde. Evadir impuestos tal vez sea lo más fácil y esto resulta un poquito complicado, pero definitivamente es lo que nos corresponde y maestra, muchísimas gracias por compartir con nosotros pues esta información tan valiosa. Esperamos que el próximo martes nos volvamos a encontrar en este espacio y si alguien más tiene algo que agregar. Claro, estoy a sus órdenes por alguna duda, pregunta o sugerencia. Nada más quisiera aclarar, la chica o la persona que me preguntó hace un minuto sobre los deducibles son todos los gastos, ¿verdad? Pero si nosotros excedemos los gastos a los ingresos, entonces podemos pedir la devolución. Una cosa es la devolución y otra cosa son los deducibles. Los deducibles son todos los gastos, facturas de gastos que nosotros podemos aplicar para que el pago del impuesto sea menor. Cuando tenemos saldos a favores, entonces lo podemos solicitar en la declaración anual. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a todos por su asistencia, por su participación. Que tengan una linda noche. Espero nos volvamos a encontrar muy pronto. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Buenas muchas noches. gracias. Gracias a ustedes. Hasta Que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Que descansen. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.